Hoy seguimos con lo de el Don Moy de la Biblia, ¿verdad? Y con su historia, y hay tantas cosas que Dios nos quiere enseñar por medio de la vida de Moisés, del pueblo de Israel. Hoy vamos a ver algo difícil, pero si podemos aplicar lo que la palabra de Dios dice, créeme que hoy les va a ayudar mucho lo que les quiero enseñar. Como siempre quiero compartir un cachito de mi vida con ustedes, porque es importante que conozcan su líder, que conozcan que no vivo en una burbuja de bendiciones, que todos nosotros vivimos en este mundo donde hay conflictos y hay problemas, ¿sí o no? Creo que nadie aquí está exento a lo que son las luchas de la vida. Yo estaba recordando cuando estaba preparando la plática para hoy, hace muchos años, hace más de 20 años, cuando estuve en Costa Rica, yo salí de Estados Unidos para ir a Costa Rica a estudiar el idioma del cielo, y estaba español. Saben que Dios habla el español, ¿verdad? Pero estaba yo en Costa Rica estudiando, y había dejado un camión. Yo tenía un camión casa rodante muy bonito, que todavía debía dinero. Pero tenía prisa de llegar a México, prisa para llegar a Costa Rica y después brincar a México. Y dejé mi camión en las manos de unas personas que yo confiaba iban a poder venderlo para mí mientras yo estaba en Costa Rica. Y yo había visto tantos milagros financieros, créeme, milagros financieros uno tras otro, tras otro. Saben que rompimos un récord nacional en Estados Unidos en cuanto a misioneros del movimiento donde yo estaba. Entonces había visto muchos milagros, y yo estaba segurísimo que Dios iba a proveer, que Dios me iba a dar un comprador para el camión. ¿Y qué creen? Nunca llegó el comprador. El banco recuperó el camión. Me hizo un daño emocional, espiritual, digamos, porque me quedé desilusionado. No pude entender cómo es posible, Señor, que no hiciste otro milagro para mí, que yo quedé avergonzado, y me costó años arreglar el asunto con el banco. Pero ¿seré yo la única persona aquí que alguna vez se quedó desilusionado con su fe? Decepcionada, desconcertada, confundida. Sí. Yo creo que si has sido cristiano por más de unos meses, a lo mejor ya pasaste algo que tú pensaste, pero estoy seguro que yo oré bien. ¿Y qué pasó? Estoy seguro que hice todo lo que yo debo de hacer y no me pasó como yo pensaba, o incluso como Dios dijo a veces. La cuestión que queremos tocar hoy es cómo navegamos las tormentas de la vida cuando las cosas no salen como nosotros pensamos que iban a salir. Como cristianos, ustedes que son cristianos, siempre me da mucho gusto. Siempre tenemos no cristianos entre nosotros, gente que nos visita, que escuchó algo y vinieron a ver, y me da tanto gusto. Pero ustedes que son cristianos, tenemos que saber cómo manejar los sinsabores de la vida. ¿Qué hacemos cuando las cosas salen contrario a lo que nosotros creíamos o pensábamos que iban a salir? Vianney, yo estaba orando por ti ayer. Me imaginaba que quizás hoy te iba a ver. Yo quiero que sepas que Dios te ama muchísimo. Y si no para nadie más, este mensaje es para ti. Moisés tomó que tomar este caldo, que todos nosotros vamos a tomar quizás varias veces en la vida. Este caldo de decepción. Si yo estaba haciendo todo bien, ¿cómo es posible que esto me pasó? ¿Qué dice la gente? Realmente es muy peligroso decir lo que voy a decir, lo digo como ejemplo, pero ¿cuántas personas nos han dicho, si Dios es tan bueno, ¿por qué pasó esto? Siempre la gente echa tierra a Dios de esta manera. Y hoy les quiero ayudar que no vayan a cavar su propio sepulcro con palabras así. Hoy les quiero ayudar a entender cómo confrontar decepciones en la vida cristiana y salir victoriosos. ¿Listos?
Vamos a leer de Éxodo capítulo 5. Estamos viendo la vida de Moisés, ¿recuerdan? Y dice esto. Éxodo capítulo 5, versículo 1 dice: después de eso, Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón. Y le dijeron, ahora déjame leer lo que es esto. Después de esto, recuerden que lo que vimos la semana pasada dice: luego Moisés y Aarón reunieron a todos los ancianos israelitas, y Aarón, además de repetirles todo lo que el Señor le había dicho a Moisés, realizó también las señales a la vista del pueblo. Los ancianos de Israel, todos estaban esclavizados, vieron los milagros que Aarón hizo. Bien. Y también escucharon las palabras. Con lo que el pueblo creyó. ¿Qué pasó? Los ancianos creyeron. Creyeron que Dios había enviado a Moisés. Creyeron que Dios les había visto su aflicción y que Dios les iba a ayudar. Creyeron. ¿Cuántos de ustedes han creído? La gran mayoría, yo sé, o no estarían aquí, ¿verdad? Y si eres nuevo, yo te invito a creer en Dios. Todos creemos en algo. Imagínate la pobre gente que cree que no hay un Dios. Ellos creen en la pura suerte, en el ahí se va, a ver como mi vida no es diferente que un perro, no. Tu vida es diferente que un perro, tú eres especial, eres la creación más suprema que Dios tiene sobre la tierra, hecho en la imagen y semejanza de su creador, amén. Eres especial, hay que creer. Entonces el pueblo creyó, y al oír que el Señor había estado pendiente de ellos y había visto su aflicción, los israelitas se inclinaron y adoraron al Señor. Es decir, que ellos tuvieron su propio encuentro con Dios a través de los mensajeros Moisés y Aarón que Dios envió. Oyeron el mensaje, vieron las señales, creyeron y adoraron al Señor. Y eso es lo que pasa con nosotros muchas veces, estas mismas 4 cosas. Entonces Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón. Les fue bien con el pueblo de Dios, ya tienen que hablar con el diablo a ver cómo les va a ir. El faraón en la Biblia representa el chanclas, el diablo, ¿sí? Entonces ya tienen que hablar con el chanclas, vamos a ver. Entonces ellos van con el faraón, el rey de Egipto, y dicen: así dice el Señor, Dios de Israel. Cuando él dice así, Señor, en tu Biblia en mayúsculas, es el nombre propio de Dios, de Yahweh o Jehová, según como uno traduce el hebreo. Así dice el Señor, Yahweh, Dios de Israel: deja ir a mi pueblo para que celebre en el desierto una fiesta en mi honor. Yo no sabía, todos los años que tengo estudiando la Biblia, me pasó el dato que encontré esta semana. ¿Saben por qué tenían que ir al desierto? Porque los egipcios tenían ciertos animales como sagrados. Entonces, si ellos comenzaban a dar cuello a los animales sagrados, los mismos egipcios los iban a matar por matar a sus dioses, como la India. Los reses que están en la India, nosotros los mexicanos haríamos una parrillada como no te imaginas. Y su gente es más flaco que este palo allá de acero, y sus reses gordos, porque son dioses para esta pobre gente, y con razón que son pobres, ¿sí o no? Y entonces así era en Egipto. Entonces ellos dijeron al faraón: Dios quiere que vayamos al desierto 3 días para que podrían ofrecer holocaustos, sacrificios a Dios. Y mira cómo contesta el faraón. ¿Y quién es Yahweh? Respondió el faraón: para que yo le obedezca y deje ir a Israel. Ni conozco al Señor, ni voy a dejar que Israel se vaya. No hay que pensar que vas a tener éxito hablando con el diablo, ¿sí o no? Hay gente que tiene el diablo adentro. A veces solo se ponen más pesados cuando comienzas a hablarles. Bueno, vamos a ver qué pasa con este. El Dios de los hebreos. Entonces Moisés contesta: el Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro. Contestaron: así que debemos hacer un viaje de 3 días hasta el desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. De lo contrario, podría castigarnos con plagas o matarnos a filo de espada. Ahora, yo quiero darles una perspectiva mía. Eso es raro. ¿Por qué Moisés y Aarón sacan esto de la manga? Dios nunca habló con Moisés de castigar a los israelitas. Dios le dijo: yo voy a matar al hijo del faraón, voy a matar a los egipcios. Es decir, que nunca habló de matar a los israelitas. A veces cuando nosotros estamos frente al enemigo, como hablamos a medias, ¿sí o no?
Es decir que, ay, ten misericordia de mí, porque si no, Dios me va a castigar. No, debieran haber dicho, ¿sabes qué, señor Faraón? A ti Dios te va a castigar. Eso es lo que Dios le dijo que dijera. A tu hijo Dios le va a castigar. A tu pueblo Dios te va a castigar por el pago de todos estos años que ha tenido sus hijos en esclavitud. Pero a veces entendemos, Moisés era un hombre como yo, como ustedes. Aarón era un hombre como yo y como ustedes. Y nosotros tenemos debilidades. Y a veces en la mera día de batalla hablamos a medias. A veces por la pena nos escondemos tras el mandil, qué sé yo, y no hablamos claro como Dios quiere que hablemos. Pero hay que hablar claro, ¿sí o no? A ver, hay 3 de acuerdo en este lado. Hay que hablar claro, ¿sí o no? Ok, bien. Gracias, porque así lo voy a hacer de todos modos. Moisés y Aarón replicó el rey de Egipto, ¿por qué distraen al pueblo de sus quehaceres? Vuelvan a sus obligaciones, dense cuenta de que es mucha la gente en este país y ustedes no la dejan trabajar. Entonces el faraón estaba molesto. Ese mismo día el faraón les ordenó a los capataces y los jefes de cuadrilla: ya no le den paja a la gente para hacer ladrillos, que vayan ellos mismos a recogerla, pero sigan exigiéndoles la misma cantidad de ladrillos que han estado haciendo. No les reduzca la cuota. Son unos holgazanes y por eso me ruegan: déjenos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios, impónganles tareas más pesadas, manténganlos ocupados, así no harán caso de mentiras. Imagínense. Ya va el pastorcito para hablar con el presidente municipal y la cosa sale peor que nunca. Me explico. Es decir que Moisés fue a hablar con Faraón y muy lejos de que Faraón dijo: sí, tienes razón, Moisés, voy a darles una vacación de 3 días, les dobla el trabajo. Por cierto que mañana es feriado, ¿verdad? Que Dios bendiga a todos los que llegaron. ¿Dónde más, hombre? Todo está cerrado. En fin, yo espero que pronto se abra ahí, pero que no falte en la congre. Así es lo que pasa en la vida. Yo me imagino que, yo no sé qué Moisés pensaba, pero los israelitas no estaban esperando esto, para nada. Saben que ellos eran esclavos y su chamba era hacer ladrillos. Pero los egipcios les daban la paja como adobe que hacemos aquí, ¿verdad? Tienes que tener paja o algo en el adobe. Y entonces, para desquitarse, el faraón dice: ahora no les van a dar paja, que vayan ellos a recogerlo. Mínimo dobló el trabajo de ellos. Y tenían que dar la misma cantidad. Vamos rápido para ver lo que pasó. Fue así como el pueblo se esparció por todo Egipto para recoger rastrojo y usarlo en lugar de paja. Los capataces no dejaban de apremiarlos y decirles: cumplan con su tarea diaria, como cuando les daba paja. Además, esos mismos capataces del faraón golpeaban a los jefes de cuadrilla israelitas que ellos mismos habían nombrado y les preguntaban: ¿por qué ni ayer ni hoy cumplieron con su cuota de ladrillos como lo hacían antes? ¿Cómo? Sí, ¿verdad? Como decían antes. Es como cuando el gobierno, cuando tú dices, imagínate que si alguien te dijera: ¿por qué no puedes dar de comer a tus hijos? Y tú dices: pues me cerraron la fábrica. No, pero ¿por qué no pueden dar de comer a tus hijos? Es que ya corrieron todos mis clientes. No, pero ¿por qué no? Los faraones siempre son injustos porque no temen a Dios, no conocen a Yahweh, ni le van a obedecer. Entonces Dios les tiene que tratar de otra manera, como vamos a ver. ¿Ok? Bien. Entonces los golpeaban. Los jefes de cuadrilla israelitas fueron a quejarse con el faraón. Yo pudiera haber ahorrado el tiempo para eso, a decirles cómo va a ser el faraón. Le dijeron: ¿por qué su majestad trata así a sus siervos? Ya ni paja recibimos. A pesar de todo eso, se nos exige hacer ladrillos y como si fuera poco, se nos golpea. La gente de su majestad no está actuando bien. ¿Tú crees que el majestad dijo: sí, tienen razón?
Voy a hablar con mis policías que no los golpean más. Voy a hablar con mis jueces. Voy a hablar con la gente responsable. ¿Qué dijo? Haraganes, haraganes, exclamó el faraón. Eso es lo que son. Por eso andan diciendo, déjanos ir a ofrecer sacrificios al Señor. Ahora vayan a trabajar. No se les va a dar paja, pero tienen que entregar su cuota de ladrillos. Los jefes de cuadrilla, entonces, ¿les fue mal, sí o no? Les fue mal. Como cuando tú fuiste a hablar con el presidente municipal donde vives, o el jefe de colonia, el cacique, quien esté por allá, y pensando, seguro que a mí me va a escuchar. ¿Verdad? Los jefes de cuadrilla israelitas se dieron cuenta de que estaban en un aprieto. Cuando se les dijo que la cuota diaria de ladrillos no se les iba a rebajar. Así que al encontrarse con Moisés y Aarón, ese es el meollo del asunto hoy. Al encontrarse con Moisés y Aarón, que los estaban esperando a la salida, les dijeron: que el Señor los examine y los juzgue. ¿Sí? Por culpa de ustedes somos unos apestados ante el faraón y sus siervos. Ustedes mismos les han puesto la espada en la mano para que nos maten. Amén. Palabra de Dios. Está fuerte, ¿verdad? Ok, era larga la historia, pero rápido les voy a decirles la verdad que vamos a extraer de esta historia hoy, muy importante. Cuando nosotros tenemos un encuentro divino, como los israelitas, de estos mismos que atacaron verbalmente a sus líderes, ellos tenían su encuentro. ¿Recuerdan? Moisés y Aarón llegaron y dijeron: el Dios de Abraham, Isaac y Jacob nos ha aparecido a Moisés y ha dicho que les va a liberar. ¿Ustedes quién sean? Tiran la vara, convierta en serpientes, y no sabemos cuántos otros milagros que Aarón hizo. Y ellos creyeron. ¿Qué creyeron? Creyeron que el Dios de sus antepasados había visto su aflicción. Tú tienes que creer que Dios te ve y a Dios le importa. Sí, tienes que creerlo. Que Dios te ve y a Dios le importa tu vida. Digan conmigo: Dios me ve y yo le importo. Claro que sí. Sí. Pero creer hoy y creer mañana es muy diferente. Es fácil creer cuando tengas un encuentro con Dios, cuando te conste que el Dios real, el Dios vivo te haya hablado. Es fácil creer por un día, o quizás por una semana, o quizás por un mes. Pero el chiste es creer siempre que Dios está consciente de ti, que Dios te ama y Dios te quiere ayudar. Entonces Aarón hizo las señales con la vara y ellos creyeron. Y cuando escucharon cuánto Dios les amaba, se inclinaron y adoraron al Señor. Se sometieron al Señor, reconocieron al Señor. Y eso es súper necesario para caminar en fe. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestro encuentro divino, esperamos que las cosas mejoren de inmediato. Yo no sé qué estaban pensando, pero seguro que estaban pensando: ahora sí, vamos a liberarnos de los egipcios. Ya no vamos a ser esclavos. Mira estos milagros que hizo Aarón. Dios apareció a Moisés en una zarza ardiente. Ahora vamos a ser libres. Y seguro que estaban pensando: ya en una semana, ya en un mes vamos a ser libres, porque así es. Cuando nosotros recibimos una palabra de Dios, la tendencia humana es creer: mañana mi situación va a cambiar. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Me pasa a mí también. Dios nos da una promesa, el profeta o un ministro, alguien nos suelta una palabra, tenemos un encuentro con Dios y por naturaleza pensamos: ya mero, ya va a cambiar mi situación. Pero muchas veces, amados, escuchen esto: las cosas se ponen peor antes de mejor. Después de una palabra profética, después de un encuentro con Dios, es normal que las cosas se ponen peor antes que se ponen mejor. Y es lo que pasó con ellos.
Oh, ellos seguro que esta noche hasta que sacaron la botella que tenían guardadito, hicieron celebración, Dios nos apareció, ya nos vamos de aquí, vamos a ser libres. En una semana les dobló el trabajo. Ya están latigándoles los egipcios y dicen, ¿qué pasó con esta palabra? ¿Qué pasó con los milagros? ¿Por qué si Dios nos ha dicho y hemos visto y creído su palabra, hemos oído su palabra, cómo es posible que las cosas ya nos van peor que mejor? Muchos de ustedes han tenido, una cosa más, ¿y saben lo que hacemos cuando esto nos pasa? Eso es normal. Buscamos a un culpable. ¿Qué hacemos? Buscamos a un culpable. Hasta gente aquí han recibido palabras proféticas y todo después se echa al revés y dicen, ese profeta es falso. Buscan un culpable. Y a veces peor que esto es cuando alguien culpa a Dios. Yo pensé que Dios me amara, pero si Dios me amara, tápate la boca porque vas a profetizar una maldad sobre tu propia vida si no tienes cuidado. Si hay algo que sirven los cubrebocas, pero métele para adentro antes de decir algo contra Dios. Ponte una madera como caballo, ponte algo, pero no maldigas a Dios. ¿Y qué significa maldecir? Decir algo mal. Culpar a Dios que Él no cumple. ¿Y no sabes que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para cambiar su parecer? ¿No sabes que Dios creó el universo con su palabra? ¿No sabes que es imposible que Dios mienta? La Biblia dice, yo creo la Biblia. No creo los filósofos, creo la Biblia. Es imposible que Dios mienta. Si la palabra de Dios no se cumple, no es el problema de Dios, es el problema del receptor de la palabra. El jardinero que no sabía cuidar la semilla de vida que es la palabra de Dios. Muchos de nosotros hemos tenido encuentros como yo le expliqué. Yo tuve un encuentro bien amargo. Después de ver tantos milagros, yo fui humillado. A mí no me gusta perder. Y yo tenía un crédito excelentísimo. Y para que un banco recuperara algo mío, yo fui humillado hasta el piso. Pero le doy gracias a Dios que nunca lo maldije, nunca le culpé. Yo cerré mi bocota para no pecar contra mi Dios. Porque Dios no falla, yo fallo, tú fallas, todo el mundo falla, pero nuestro Dios no falla. Él es bueno, Él es perfecto, Él es justo y Él te ama con todo su corazón. Dios no falla. Hemos tenido nuestros encuentros con Dios. Solo para que según las apariencias, y quiero que digan conmigo, según las apariencias. Sí, porque tú y yo vemos un poco más allá de las narices, pero Dios ve por toda la eternidad. Y lo que a nosotros parece un desastre, Dios ve más allá. ¿O no dice la Biblia, Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman y de los que son llamados conforme a su propósito? ¿Sí o no? Sí, hay que creer eso. El profeta Jeremías dijo, aunque el llanto dure toda la noche, el gozo viene en la mañana. Aunque el faraón me doble la chamba, mi Dios es el Dios real y vivo. Y en alguna forma vamos a salir de esto y su palabra se va a cumplir. Dios no les dijo cuándo los iba a librar. Don Moy no dijo en una semana. ¿Verdad? En un mes, Él dijo, Dios les va a liberar. Y ellos pensando, ya nos vamos. Oye vieja, empaca todo, nos vamos.
¿Y cuál? No, ya ni veía a la vieja porque estaba trabajando día y noche. ¿Qué pasó con la palabra profética? La palabra profética se queda de pie. Lo único que cambia eres tú. Sí. Cuidado de no cambiar por el lado equivocado. Cuidado de no comenzar a hablar de que Dios no cumple. Porque Dios siempre cumple. Sí. No era la culpa de Dios que yo perdí mi camión, era la culpa mía. Sí. No seas como la vieja de Job. Maldice a Dios y muérete, hombre. No, él dice, eres una necia. ¿Cómo crees que voy a maldecir a Dios? Si Dios me ha dado todo. Hay hombres necios también, no estoy echando a las mujeres. No seas como el necio, ¿cómo se llama este cuate que David iba a matar? Nabal, el necio, que Dios le dio un infarto. O alguien le dio un infarto, pero murió. No quiero culparte, Señor, pero alguien le dio un infarto, el necio murió. Más vale morir de un infarto que ver a David matar a todos sus hijos. Es lo que casi le pasó a este. Por ser necio. No seas necio. Digan conmigo, no voy a ser necio. Yo siempre ando confesando lo que quiero en mi vida. Por la gracia de Dios y por Cristo que me fortalece, no voy a ser necio. Díganlo conmigo, por la gracia de Dios, por Cristo que me fortalece, no voy a ser necio. Y ser necio es hablar cosas que no son ciertas. Hablar contrario a Dios. Ese es el necio, es la tentación que tenemos. Los israelitas se comportaron como necios cuando salieron de la presencia de Faraón. Vieron los líderes que Dios ungieron para guiarles. Y muy lejos de decir, ¿qué hacemos, hermanos? Mira, nada. Muy lejos de pedir un consejo. Muy lejos de reconocer la autoridad que Dios había puesto en Aarón y Moisés. Ellos echaron una maldición a Aarón y Moisés. Que el Señor les juzgue. Sí. No reconocieron la única esperanza que tenían como pueblo. Venía a través de estos dos hombres que Dios les puso para guiarles. Pero no podían verlo porque ellos, como nosotros, reaccionaron negativamente a la prueba. Cuando las cosas no pasaron como ellos pensaban, buscaban un culpable. Y yo soy malo para esto. Créeme que he visto por años que cuando estoy bajo el estrés muchas veces busco un culpable. Es de seres humanos buscar un culpable. Pero ustedes son más que seres humanos. Son hijos nacidos de nuevo por el Espíritu Santo y pueden dominar esta maña de buscar un culpable. Amén. Lo que quiero que sepan es que cuando tengas un encuentro con Dios, y muy lejos de que las cosas mejoren, se empeoren, quiero que sepas que es normal. Es normal. Digan conmigo, soy normal. Mi vida es normal. Sí, esto es normal. Quiero que lo sepan, porque muchos, cuando viene el profeta Daniel Santos, por ejemplo, yo veo hermanos que no he visto en un buen de tiempo, que salen de donde estaban. Porque todos quieren una palabra profética, pero son muy inexpertos porque no entienden que después de la palabra viene el diablo. ¿Qué viene después de la palabra? El diablo, claro. ¿Sabes por qué? Y eso es normal. Entonces entiende, si yo te doy una profecía, prepárate. Porque a lo mejor vas a tener que luchar para mantener esta palabra viva. Pero eso es parte de ser un soldado para Cristo. Es parte de la vida. Es decir, que tú tienes que entender que la palabra de Dios adentro de ti es lo más poderoso que yo conozco en este universo, más que Dios, menos Dios. Es decir, que en esta tierra, porque Dios creó el universo con su palabra. Y cuando Dios te habla una palabra que realmente viene de Dios, y esta palabra encuentra un lugar en tu corazón, ese es el kryptonite para el diablo. Este es algo peligrosísimo para el diablo. El diablo luego va a hacer todo lo que pueda hacer para robar la palabra de Dios de tu corazón.
La palabra de Dios en el corazón de un creyente es nuclear, es poderoso, va a cambiar naciones y pueblos y familias si solo tú cuides la palabra que Dios pone adentro de ti. Amén. La palabra de Dios se cumple cuando tú la cuides. Se cumple. Lo he visto por 36 años. Se cumple, pero tú tienes que cuidarla. Si Dios te diera una bebé después de orar y por meses, ¿a poco que lo dejarías fuera de la casa toda la noche? Pues no. Y la palabra que Dios te habla en tu corazón, la palabra que Dios te habla por profecía, es como una bebé que Él te entrega, que si tú lo cuides, va a crecer y va a hacer grandes cosas y te va a ayudar y proteger. Pero tienes que cuidar este bebé, tienes que cuidar esta palabra que Dios te da. Ellos no sabían cómo cuidar la palabra, entonces echaron la culpa al mensajero. No era la palabra de Aarón, no era la palabra de Moisés. Era la palabra de Dios. Y Jesús nos da una advertencia. Quiero leer esto rápido. En Marcos 4, 14, 15 dice. En una parábola, Jesús dice: el sembrador siembra la palabra. ¿Qué siembra? La palabra. Algunos son como los sembrados junto al camino, donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oyen, Satanás viene y les quita la palabra sembrada de ellos. Ahora, yo creo que ese es un principio que es súper normal en la Biblia. Dios nos da una palabra, Dios nos habla. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra que tú traes, la palabra de Dios que traes en tu corazón, es una bomba nuclear contra el diablo. Porque el diablo te quiere robar, te quiere matar, te quiere destruir. Pero la palabra sembrada en ti, dice Santiago capítulo 1, la palabra sembrada en ti te puede salvar la vida. Entonces tienes que cuidar esta palabra. Tienes que proteger esta palabra. Tienes que regar esta palabra. Tú tienes que cuidar esta palabra. Sí. Porque el diablo viene a robarte la palabra. ¿Por qué? Porque el diablo bien sabe que se va a cumplir si tú la crees y si tú la cuides. Se va a cumplir. Y cada palabra de Dios que se cumpla entre nosotros, ese es cuello para el diablo. Ese hace destrozos a su reino. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, lo que quiero enseñarles es qué hago entonces cuando ya saben que tienen que cuidar la palabra. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo hago? Y yo estoy seguro que después de hoy vamos a confrontar situaciones donde nos quedamos un poco decepcionados. Estoy seguro que algunos de ustedes, incluyéndome a mí, vamos a decir: pero yo estoy seguro que Dios me habló y mira, me pasó lo contrario. Eres normal. Se llama guerra espiritual. Dios te da una palabra y chanclas quiere robarte la palabra. ¿Qué haces cuando te das cuenta? El diablo está tratando de robar la palabra de mi vida. Te voy a decir qué hacer. Cuando las cosas van mal, ofrece a Dios un sacrificio. Entonces quiero que digan: cuando las cosas me van mal, voy a ofrecer a Dios un sacrificio. Ahora, no vamos a matar el perro a hacer un holocausto, por supuesto, ¿verdad? No vamos a hacer algo del Antiguo Testamento. Los sacrificios en el Nuevo Testamento son diferentes. Por ejemplo, Hebreos 13:15 dice: así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza. ¿Y saben qué es un sacrificio de alabanza? Es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. Es decir, que cuando tú te encuentras entre la espada y la pared, cuando la palabra que Dios te dio
parece al revés, las circunstancias son contrarias a la palabra, si tú vas a abrir tu boca, no culpes a Dios, no hables incredulidad, abre tu boca y alábale al Señor confesando el nombre de Jesucristo. Padre, yo no entiendo lo que está pasando, pero yo sé que Jesús es el Señor. Yo no sé por qué estoy pasando esto, pero sé que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Yo le alabo, yo confieso su nombre. Jesús es el Señor, Jesús es el Señor, Jesús es el Señor. Tú eres como un oso feroz y el diablo es como un chaparro con una pala, dándote con la pala. Y él no quiere que tú le atacas a él. Él quiere que tú le ataques a Dios con tus palabras. Él te da con el palo y te dice, mira, Dios no es bueno, mira lo que te está pasando, mira lo que te está pasando. Y él quiere, como la esposa de Job, que tú maldigas a Dios y mueras. Ya él quitó otro peligro de su reino. ¿Quién eres tú? Y la palabra en tu vida. Entonces, cuando el diablo te da con el palo, alábale a Jesús. Cuando la vida te da con el palo, ofrécele al Padre un sacrificio de alabanza, el fruto de tus labios que confiesan el nombre de su Hijo Jesucristo. Jesús es el Señor. Díganlo conmigo. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Díganlo. Jesús es el Señor. Si tú no puedes abrir tu boca y decir esto, créeme que no vas a ganar la batalla. Solo como una tercera parte dijo. Les voy a dar una chance más. Si no lo digan, la tierra se va a abrir. Estoy bromeando. Les estoy enseñando cómo hacerlo. Estás en la ducha, estás lavando trastes, estás manejando, estás en la combi. Ya te sientes que vas a ahogar en tu problema. Y en vez de abrir esta bocota y decir, es que si Dios me amara, métele cubrebocas para adentro hasta que te calmas. Y cuando ya estás en tu buen cabal, quítale y diga, Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Los demonios tiemblan cuando yo digo esto. Jesús es el Señor. Cuando tú lo dices, los demonios tiemblan. Jesús es el Señor. Y el diablo se va porque sabe que no puede contigo. No porque tú eres algo especial, no, pero porque tú eres algo fuerte por una sola razón. Si tú sabes que Jesús es el Señor y tienes la inteligencia de confesarlo en los tiempos más difíciles, el diablo no va a poder vencerte. Amén. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Romanos 12, 1 y 2, yo cito esto mucho en oración. Pablo dice, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios. ¿Cuántos saben que Dios ha sido misericordioso? Si Dios ha sido misericordioso contigo, di conmigo, Dios ha sido misericordioso conmigo. Si eres salvo, Dios ha sido misericordioso contigo, ¿verdad? Dios ha sido misericordioso conmigo. Hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Con qué hablo? Con mi boca, es parte de mi cuerpo. Tengo que ofrecer mi cuerpo, mis palabras, mis pensamientos. Tengo que ofrecer todo a Dios como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual. No hablen como el mundo. No hablen como el cuñado. No hablen como el compadre, como él. No habla como gente que no conoce a Dios. No hablen como el montón, como la chusma, como todos. Hablen como son, real sacerdotes, nación santa, pueblo escogido por Dios, pueblo que le pertenece al Señor.
Hablen palabras de vida. Jesús es el Señor. No hay nada más poderoso que tú puedes decir. Y si lo tienes que decir con las tripas en la mano, dilo con las tripas en la mano. Jesús es el Señor. No, pero estás muriendo. Jesús es el Señor. Te va muy mal. Jesús es el Señor. No tengo otra cosa que decir con mi boca. Jamás voy a ser tan necio a señalar a aquel que me da vida y culparle como me va. Si él quiere matarme, me puede matar, pero yo creo que lo voy a ver un día. Jesús es el Señor. Aleluya. Cristianos, no se amolden al mundo actual. Sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. Amén. 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 Tenemos que comprobar la voluntad de Dios. Evidenciar la voluntad de Dios. ¿Sabes qué? Entienden que es un mal testimonio para nosotros. Por ejemplo, si Dios nos hace una promesa en alguna forma y tú comienzas a vocear la promesa, ya les hablé de esto, hay que hablar lo que Dios te dice, ¿verdad? Tú comienzas a vocear la promesa, después las cosas te van mal. Y si tú cambias tu parecer, vas a desprestigiar al Señor. Cuando los no cristianos, amigos tuyos, yo espero que tengas amigos no cristianos para que les influencies para Cristo. Pero y ellos dicen, oye, ¿pero qué pasó contigo? ¿No me dijiste que tu Dios te dijo tal cosa? Sí, pero yo creo que estaba equivocado. Yo creo que cambió su parecer. Yo creo que... No. Tienes que comprobar la voluntad de Dios en la tierra. ¿Y cómo vas a comprobar la voluntad de Dios en la tierra? Tú vas a comprobar la voluntad de Dios en la tierra manteniéndote firme en tu fe, confesando solo lo que es la verdad de Dios. Si no sabes otra cosa que decir, simplemente di Jesús es el Señor. Esa es una verdad. Y les digo eso para concluir. Lo que hacemos, eso es una verdad espiritual súper importante. Lo que nosotros hacemos en un momento de presión espiritual o física, emocional, como quieras, pero lo que hacemos en un momento de presión podría afectar nuestro destino para el bien o para el mal. Es un punto crucial, entiéndelo. Todos nosotros vamos a pasar tiempos de presión. Y cuando estás bajo mucha presión, ese es cuando el diablo te está dando con el palo. Tú eres un oso furioso. Tú tienes una capacidad de hacer y deshacer si solo te alineas con Dios. Y el diablo te está provocando. ¿Saben lo que dice la Biblia? La Biblia dice que el diablo es el acusador de los hermanos delante de Dios, ¿verdad? Nos acusa día y noche. Ay, Dios, ¿cómo puede ser tu hijo que es tan malo? Él siempre nos está acusando. Pero ¿sabes qué? Aquí en la tierra el diablo nos acusa, le acusa a Dios a nosotros. Le acusa a Dios. Él dice, si Dios fuera tan bueno, ¿por qué está pasando esto? Si Dios te amara, ¿por qué te está pasando esto? ¿Qué quiere el diablo? Él quiere que tú hables como Él. Él quiere que tú culpes a Dios. Que tú agites el puño al único que te ama y que te puede salvar. Entonces cuando no sabes qué decir, cuando sientes, yo quiero decir algo, tápate la boca hasta que retomes tu bien cabal. Y cuando quites la mano, alábale al Señor.
en la cara de tu dificultad, en la cara de tu desgracia, en la cara del diablo, en la cara de los problemas, alábale al Señor, ofrecerle un sacrificio de alabanza, dale lo mejor que tienes. Él es digno de ser alabado. Así tú vas a comprobar la voluntad del Señor, buena, agradable y perfecta. Yo creo que por mi orgullo más que nada. Creo que la desgracia que yo tuve con el banco fue tanto desgracia por mi propio orgullo. Pero yo le doy gracias a Dios que me dio la sabiduría de hacer lo que les estoy diciendo. Yo solo levanté mi voz y le alababa, y le alababa, y le alababa. Y mi esposa bien que me ubicó. Ustedes saben que las esposas tienen don para ubicar al marido, ¿verdad? Mi esposa me dijo: la peor cosa que yo puedo imaginar para mi vida es que si muriera uno de mis hijos. A ella no le importaba un camión. Ella me dijo, la peor cosa que yo puedo imaginar que me podría pasar en la vida es que muriera uno de nuestros hijos. Y si esto pasara, yo alabaría al Señor. Esa es la respuesta. Alabar al Señor es nuestra respuesta frente a la desgracia, frente a la tristeza, frente al derroto. Alabar al Señor es nuestra respuesta. Alabar al Señor es nuestra respuesta. ¿Qué bien me va a hacer culparle? Si yo le culpo al único inocente en el universo, ¿qué buen fruto va a traer mi vida por eso? Si yo le culpo a aquel que tanto me amó, que dio a su vida a su Hijo unigénito, para que si yo solo creyera en Él no se pierda, más que tenga vida eterna, ¿cómo voy a culpar a aquel que sacó del hoyo mi vida? ¿Cómo voy a culpar a aquel que me ama eternamente y nada me puede separar de su amor que está en Cristo Jesús? Siempre estaremos seguros cuando alabamos a Dios en medio de la dificultad. Yo entiendo el peligro que tengo en mi boca. Yo soy más peligroso que la mayoría porque yo puedo maldecirme a mí mismo en el inglés o en el español. Mi boca es súper peligrosa, pero a la vez el mismo poder que me podría destruir me puede sacar adelante si sé cómo usarla, la lengua. Y muchas veces cuando yo no sé qué decir, cuando estoy muy molesto, cuando estoy bajo presión, digo, voy a alabar a Dios y voy a orar en lenguas, pero no voy a decir nada en ninguno de los idiomas que conozco hasta que estoy seguro que es la voluntad de Dios. No voy a decir una burrada que después va a venir sobre mí, porque yo soy como mi padre. Tú eres como tu padre. El poder de la vida y de la muerte está en tu boca. El diablo quiere tomar esta arma poderosa y usarla en tu contra. Pero sé sabio. Cuando la presión está encima de ti, abre tu boca y alábale, 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 alábale a aquel que puede cambiar tus circunstancias.